elementos. Por ejemplo, si ustedes observan las flores, ¿no es cierto? Em, las margaritas tienen un número de pétalos determinado. Indiferentemente de qué tipo o el color de la margarita, básicamente tienen el mismo número. O en el caso, por ejemplo, del panal de las abejas, ¿no es cierto? Cada uno de esos cubículos tiene una forma específica, puede ser una forma hexagonal. Entonces, ¿cómo las abejas pueden construir algo con esa figura geométrica, ¿no es cierto? Con esa disposición. Cuando nosotros, como seres humanos, por ejemplo, queremos construir un hexágono, primero, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una circunferencia. Posteriormente, hay varias formas, pero la más común es sacar puntos a cada 30 grados, ¿no es cierto? Cada 30 grados hacemos cortes en la circunferencia, unimos esos puntos de corte y tenemos ahí un hexágono. Pero las abejas no tienen esos instrumentos, ¿no? Eso es algo que por naturaleza ellos van aplicando, al igual que las flores, al igual que algunos seres vivos que desarrollan ciertos elementos geométricos que se van repitiendo, ¿no? Entonces, básicamente, a eso se denominaba el conjunto de los números naturales. Ya. Más allá de eso, en el tema anterior se trataba de abstraer todas esas representaciones literales de la matemática y convertirlos de forma simbólica en una expresión denominada por su extensión o por su comprensión, ¿no es cierto? Teníamos esas dos formas, por su extensión o por su comprensión. Por su comprensión, cuando utilizábamos el lenguaje algebraico para representar una expresión o un conjunto con un determinado, con determinadas limitantes, se podría decir. En cambio, por su extensión, cuando nosotros representábamos de forma literal todos y cada uno de los elementos de un determinado conjunto, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente es como la introducción a lo que viene, a lo que ahora continúa, que en este caso sería el tema número 2, sistemas numéricos. Y aunque este tema de repente a ustedes les va a parecer algo pero sí es muy sencillo, a medida que vamos avanzando se va haciendo mucho más complejo. Y aunque de repente ahora no lo van a tomar muy serio, llegado el momento de un examen se van a dar cuenta que la mayor parte de las preguntas viene dadas a partir de estas operaciones que se observan en este tema. ¿Por qué? Básicamente, si ustedes observan el álgebra, por ejemplo, en el álgebra tenemos las operaciones fundamentales, sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios, ¿no es cierto? O sea, se trata de eso. En trigonometría lo propio, sumas, restas, multiplicaciones y producto cartesiano de ángulos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es eso? No es nada más que operaciones fundamentales. Son sumas, son restas, son multiplicaciones y divisiones. Si en aritmética nosotros hemos trabajado con números definidos, ¿no es cierto? En el álgebra le agregamos variables, pero siguen siendo las mismas operaciones y aplican las mismas propiedades. En trigonometría le agregamos funciones y en lugar de variables utilizamos ángulos, ¿no? Las famosas alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. Y las operaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Las propiedades varían, pero varían en función de los ángulos, no del tema en sí. Entonces, eso vamos a ir observando de a poco y por eso la base de lo que de aquí en adelante ustedes van a observar, ya sea en la vida secundaria, o sea, en colegio o en la universidad, la base siempre es la aritmética y el cálculo.
Sin ir más allá, por ejemplo, yo les comento, en mi época de estudiante en la universidad, cuando estaba en el primer semestre, eh, llevamos casi todo, 3 materias de cálculo, bueno, de matemática en ingeniería, cálculo, álgebra, eh, geometría descriptiva, y básicamente en cálculo se requería todo lo que era aritmética. Obviamente tenías que dominar la aritmética, ¿no? Y cuando me refiero a aritmética, estoy hablando de las operaciones fundamentales, estoy hablando de las propiedades asociativas, conmutativas, etcétera. Todas esas operaciones, ¿no? Entonces tenías que dominar eso porque eso era la base para cálculo uno. Y agregado un poquito más allá, es decir, con el álgebra ya avanzabas más dentro del cálculo uno para avanzar a cálculo 2 y posteriormente a cálculo 3 y por último a ecuaciones diferenciales. Entonces, en matemática es progresivo, pero es secuencial. Ustedes no pueden saltarse un paso, es decir, no puedo aprender trigonometría sin antes haber observado álgebra, sin antes haber observado aritmética. Son como prerequisitos. Por eso es importante que ustedes repasen esto, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Se está grabando la sesión, así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Sistemas numéricos. Ya hemos hablado de que un sistema numérico básicamente es un sistema, quiere decir que tiene normas, reglas, etcétera, ¿no? Es un sistema, es algo muy grande. Si podemos hablar, por ejemplo, solamente estamos hablando de sistemas numéricos, pero podemos hablar de otro tipo de sistema. Sistemas de unidades de medida, por ejemplo. ¿Qué tienen los sistemas de unidades de medida? A ver, vamos a comparar. En sistemas de unidades de medida tenemos reglas, ¿no es cierto? Tenemos normas, tenemos estándares que tenemos que cumplir. ¿Ve? Y en los sistemas numéricos es lo propio. Tenemos reglas, tenemos normas, tenemos estándares que cumplir. Ustedes han debido de observar, por ejemplo, que a lo largo de la vida del ser humano en la Tierra ha existido diferentes formas de sistemas numéricos. ¿Ya? La primera tal vez ha sido a partir del uso de piedritas y cuencos de barro, o sea, tipo ollitas, ¿no ve? Y otros más autores de esto dicen que ha sido em, huesos y líneas en cada uno de esos huesos. Un cierto grupo de líneas equivalía a un cierto grupo de elementos. Entonces, básicamente los sistemas numéricos han ido forjándose de esa forma, ¿ya? A partir del empirismo, se podría decir, de la práctica del día a día. Pero obviamente con el avance del tiempo han surgido sistemas, el sistema babilónico, el sumerio, el romano, el griego, el egipcio, etcétera. Un sinfín de sistemas que en algunos casos nosotros hasta el día de hoy los seguimos utilizando. Por ejemplo, nuestro sistema numérico deriva de otro, ¿no es cierto? El romano lo seguimos utilizando, ¿no? Seguimos utilizando el sistema romano tal vez si podemos observar de los abuelitos o de nuestros padres, el reloj todavía sigue utilizando números romanos, representación de películas, siglos, eras, etcétera, ¿no? Fechas específicas las representamos también con números romanos. O en la construcción de leyes y normativas, por ejemplo, ¿qué es lo que utilizamos? Números romanos. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, a partir de números romanos, ¿no? En las leyes igual. Entonces, fíjense cómo matemática y la numeración en sus diferentes sistemas ingresan en nuestras actividades diarias, ¿no? Bueno, les mencionaba que existen propiedades que nosotros debemos recordar. Esto lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Por ejemplo, aquí observan ustedes que tienen las propiedades de la adición de números enteros, tienen propiedades, por ejemplo, como am, a ver, perdón,
Ups. Mm, Aguarda un momentito, por favor. Permítame un momento. Puedo quitar esto de la pantalla. Mm, Bien, les mencionaba que estas propiedades nosotros las vamos a ir observando de a poco, pero fíjense que estas propiedades ya las habíamos observado en el primer tema. Es decir, son propiedades que, como les voy mencionando, en la matemática se van repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De hecho, en el álgebra van a ver las mismas propiedades. Sin embargo, ya como en el álgebra se van agregando igual variables, em, las propiedades se van adecuando obviamente a las características de cada rama de la matemática, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos la primera. ¿Qué es lo que nos dice? Interna o clausurativa. Básicamente, si tenemos vamos a denominar números A y B sean dos números, ¿ya? A y B sean dos números cualesquiera. Y estos números pertenecen a los enteros, ¿no? Si tenemos dos números cualesquiera enteros, la suma de ambos números nos da un tercer número, un tercer número. ¿Y por qué ocurre eso? Por ejemplo, podemos colocar un ejemplo. Si yo tengo uno más uno, si tenemos uno más uno, como resultado nos da 2. ¿No es cierto? Y eso ocurre porque en aritmética se trabajan con valores definidos. Entonces, algo que debemos separar y de aquí en adelante ustedes tienen que recordar para siempre, es que cuando se trabajan con números en aritmética son valores definidos. El uno siempre va a ser uno y no va a cambiar. 2 siempre va a ser 2 y no va a cambiar. Básicamente, esos dígitos que nosotros escribimos representan una cantidad determinada. Si yo escribo 2, es porque representa a un grupo de dos elementos. Si escribo 3, es porque representa un grupo de tres elementos. A diferencia del álgebra, ¿no? Esa es la principal diferencia entre el álgebra y el aritmética. En el álgebra, si yo digo el valor de A es un valor indeterminado, no sé, puede ser uno, puede ser 2, incluso puede ser negativo. Entonces, por eso se denomina variable o incógnita también, ¿no? Y por eso las propiedades se van aplicando conforme las características de cada rama de la matemática, pero las propiedades básicamente son las mismas. En este caso, por ejemplo, si tenemos dos números cualesquiera, ¿ya? Siempre nos va a dar un tercer número, ¿no?
Si A y B pertenecen a Z, a los enteros, aquí nos dice, si A y B pertenecen a los enteros, entonces C pertenece también a los enteros, ¿no? También pertenece a los enteros. Y cuando estamos hablando de los enteros, estamos hablando obviamente tanto de los negativos, ¿no? Como los incluido al cero y los positivos. Estamos hablando de ese rango, ¿no es cierto? Todos los números que van desde menos infinito hacia más infinito, incluido obviamente el cero. Posteriormente tenemos la propiedad asociativa. Esta propiedad, por ejemplo, como pueden observar aquí en la primera parte de la igualdad, en el primer miembro, ¿no? En el primer miembro, tenemos A más B. A más B que están asociados. Por eso se llama asociativa. Porque si tengo 3 o 4 elementos, deben estar asociados 2 a 2 o 3 a 3 y uno solo, como quieran. Pero la idea es que tiene que aparecer un signo de agrupación o asociación, ¿ya? Entonces nosotros estamos acostumbrados a llamar los signos de agrupación. Y vamos a ver ahora, para recordar, ¿cuántos signos de agrupación existen? A ver quién está. Eliana, ¿cuántos signos de agrupación existen? Eliana, nada. Nancy, ¿cuántos signos de agrupación existen? Tampoco. A ver, Lady, El paréntesis, los corchetes, las llaves. ya. ¿Solo 3? No, no, ¿Cuál sería el último? las barras. Muy bien. ¿Ve? Eso, recuerda, creo que lo hemos hablado en el anterior tema, ¿no? La barra. Básicamente, si yo quisiera representar con la barra a esta expresión asociativa, a ver, lo vamos a hacer por acá, anotaría de la siguiente forma. A más B barra más C, igual. Ahora, fíjense, la barra no debe atravesar, si pasaría la barra hasta el signo, significaría que C está multiplicando a todo lo que está dentro. Entonces tenemos que tener cuidado de que la barra imaginariamente llegue hasta donde se supone que está agrupando. Esa es la única diferencia. No es muy común este signo de agrupación, pero en algunos libros de orden superior, es decir, que se utilizan en el ámbito universitario, sí se aplica, ¿no? Se llama barra o vínculo. Bien, entonces tenemos 3 números cualesquiera que pertenecen a los enteros. A, B, C pertenecen a los enteros, dado que A más B más C pertenece a los enteros. El resultado también va a ser otro número entero, ¿no? También va a ser otro número. También está la propiedad conmutativa, que solo se trata de conmutar, cambiar de posición. Cambiar de posición. Los términos numéricos que vamos a utilizar, ¿no? A y B pertenecen a los enteros y el resultado de A y B o A de B más A o A más B va a ser el mismo número, pero también que pertenece a los números enteros. El elemento neutro en la suma y en la resta, propiamente dicha, por si acaso, como dato, en los libros de orden superior, o sea, los libros que por lo general se utilizan en la universidad, cuando alguien dice suma o cuando ven ustedes una expresión que diga sumar, y luego ven una resta ahí en la operación algebraica, no se van a asustar ni tampoco se van a congojar y decir, no, pero ahí dice sumar y yo veo una resta. ¿Qué hago? No hay ningún problema porque por lo general cuando hablamos de suma estamos hablando tanto de sumas y de restas. Está englobando esas operaciones. ¿Ya? Está englobando esa operación.
Entonces, el elemento neutro es el cero, en la suma y en la resta. Todo número que se sume o se reste con cero siempre va a ser el mismo número, ¿no? Ese número pertenece a los enteros, tanto como cero también pertenece a los enteros, pero el resultado va a ser el mismo número, por lo tanto va a ser un valor igual, o perdón, un valor que pertenece a los enteros, pero diferente de cero. En este caso, el resultado siempre va a ser diferente de cero. ¿Y por qué va a ser diferente de cero? Porque básicamente cero sería un elemento neutro, ¿no? ¿Qué número sumado por cero me va a dar cero? Ninguno, ¿no es cierto? Por lo tanto, el resultado debe ser cualquier número que pertenece a los enteros, pero diferente de cero. Por último, tenemos el elemento opuesto, que el elemento opuesto sería nada más el mismo elemento, pero con signo cambiado. Si yo tengo, por ejemplo, el 2, el elemento opuesto de 2 es menos 2, ¿no es cierto? Aquí no le coloco el más 2 porque se sobreentiende en matemática, sobre todo si es el primer número, el primer dígito, debemos sobreentender que tiene el signo positivo, ¿ya? Y ambos, en todo caso, pertenecen a los enteros, ya sea negativo o positivo. Más abajo tenemos la multiplicación de los números enteros. En la multiplicación de números enteros igual aplican las mismas propiedades que han aplicado para la multiplicación desde que ingresaron a primaria. En todo caso, tenemos que la primera, la interna, la propiedad interna de la multiplicación, cuando nosotros multiplicamos dos números que pertenecen a los enteros, nos da como resultado un tercer número, que también pertenece a los enteros. Sin embargo, hay sus excepciones, pero esas excepciones están dadas como elemento neutro, porque seguramente ahorita me dicen, no, 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 momento, ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, si multiplicamos aquí 1 por menos 1? El resultado me da menos 1. Y si esto lo transfiero a variables como por ejemplo A por B, el resultado sería B, ¿no es cierto? El resultado sería B. Entonces, la propiedad de acá que dice A por B igual a C, ¿está mal? No, en realidad, no está mal. El problema es que nosotros estamos viendo al 1 como un número más de los enteros. Sin embargo, más abajo, aquí específicamente, se habla respecto al 1 como factor de la multiplicación. Al ser el 1, ya sea negativo o positivo, un factor de la multiplicación, se considera elemento neutro. Sin embargo, cuando el 1 tiene signo negativo, por lógica, cambia el signo del número que está, bueno, del segundo factor, ¿no? Lo cambia el signo. Entonces, si se dan cuenta, esta excepción tiene su propia propiedad, que se denomina elemento neutro. Entonces, si nosotros aquí colocamos como ejemplo 2 por 3 me va a dar 6. Si coloco menos 2 por menos 3 me va a dar me da 6 positivo también. Y esos tres números pertenecen a los enteros, ¿no? Pertenecen a los enteros. Bien, entonces esta propiedad sí se cumple. La asociativa es lo propio. En el caso de las propiedades asociativas, en el producto podríamos aquí decir que podemos agrupar indiferentemente de cuáles sean los factores, porque acá, por ejemplo, tenemos tres factores del producto, A, B y C. En el primer miembro agrupa A y B, en el segundo miembro se agrupa B y C, ¿ya? Más allá de qué términos se está agrupando, esta propiedad nos indica que indiferentemente de la agrupación, el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado siempre va a ser el mismo. Sí debemos seguir algunas reglas que es importante, porque primero se resuelve lo que está dentro de los signos de agrupación y posteriormente se sale hacia afuera, o sea, se va a lo más grande. Primero siempre resolvemos lo que está dentro del signo de agrupación, de lo pequeño a lo más grande. La propiedad conmutativa, al igual que en la suma, simplemente se trata de cambiar el orden de los factores. Pero hay una propiedad famosa que dice el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Siendo el producto, obviamente, el resultado
de la multiplicación de estos dos o más factores. En todo caso, aquí no afecta si nosotros cambiamos el orden de los factores A y B. Elemento neutro, como ya he mencionado, a diferencia de la suma, en la suma y la resta el elemento neutro es el 0, pero en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Y por qué en ambos casos se denomina elemento neutro? Porque el resultado no hace que cambie el valor del primer factor o del primer término o sumando en el caso de la suma. ¿No es cierto? Aquí voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo 2 más 0, el resultado es 2, ¿no? Elemento neutro, 0. Pero si yo multiplico 2 por 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, el resultado sigue siendo 2. De modo que no han cambiado, no han sufrido modificación alguna, siguen siendo los mismos valores, ¿no? En ambos casos. Por eso se denomina a estos dos, este sector de acá se denomina elemento neutro. Neutro en la suma y neutro en el producto. Para el caso de la distributiva, básicamente esta es una propiedad propia de la multiplicación, ¿no? Es una propiedad que solo lo vamos a ver en los productos, en la multiplicación. La propiedad distributiva es como cuando a ustedes les reparten la semanal o la mesada, como quieran, ¿no? Si tenemos tres hijos, tres hermanos, a los tres el padre. Tome, tome, tome y tome, para los tres. Básicamente de eso se trata esta propiedad. Esta propiedad nos dice que el término que está fuera de un signo de agrupación debe multiplicarse por todos aquellos términos que están dentro del signo de agrupación, ¿ya? Pero obviamente, en muchos casos, primero se resuelve lo del signo de agrupación y por lo tanto después se podrá multiplicar con el coeficiente que esté fuera del signo de agrupación. Eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Pero se entiende lo que trato de decir. Es decir, aquí, por ejemplo, ha multiplicado A por los dos términos que están dentro del signo de agrupación. A eso se denomina propiedad distributiva, que van a distribuir. Obviamente, ambos, o en este caso los tres números, corresponden y pertenecen al conjunto de los enteros. Muy bien. Continuando, entonces tenemos fracciones propias, fracciones impropias y fracciones aparentes. Simplemente para recordar un poquito, ¿qué es una fracción? Es una partecita de un todo, ¿no es cierto? Es una partecita de un todo. Por ejemplo, las fracciones ustedes la han aprendido en secundaria y en primaria utilizando tortas como ejemplos o las famosas pizzas, ¿no? Las pizzas. No son propias de nuestra región, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y les decía, ¿no? Yo tengo una pizza y lo voy a dividir en 8 partes. Entonces me como una parte de la pizza y ¿cuántas me quedan? Me quedan 7. Entonces, ¿cuántas me he comido? Una de 8, ¿no es cierto? Una de 8 partes. Y eso teníamos que representarlo en forma de fracción. Pero básicamente una fracción, ¿a qué conjunto pertenece? ¿A los enteros? ¿A los racionales? ¿A los naturales? ¿A los irracionales? Las fracciones y los números decimales, como por ejemplo el 3,14, 15, 16, etcétera, que es número pi, otros elementos, o por ejemplo el 0,1, 0,2, 0,00000001, esos números corresponden y pertenecen a los racionales y se representan básicamente con una cruz. Estos números racionales, ¿no? Estos números racionales Estos números racionales básicamente se encargan de representar a todos estos elementos. Y no nos olvidemos que un número racional está dado por la siguiente propiedad, ¿no? Para que se considere racional debe existir un número A sobre B, ¿no? Coma, donde A y B pertenecen a quienes pertenecen a los enteros, pero B debe ser diferente de C.
B debe ser diferente de C. Entonces, recordando, para que sea un número racional debe cumplir la siguiente condición: que A y B pertenezcan a los enteros para ser un número racional. Sin embargo, B debe ser diferente de 0. Solo así se considera un número racional y podemos fraccionar. En este caso, para las fracciones propias, el numerador es el menor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es menor que la unidad. Como en este caso, 2 sextos. 2 es el entero, el total. 2 de 6. Es menor que la unidad. 7 sextos para la impropia. Las impropias son lo contrario, ¿no?, que las fracciones propias. El numerador, en este caso, este es el numerador. Perdón, aquí estoy equivocando, estoy por escribir número. Numerador. Y este de aquí es el denominador, ¿no? Denominador. Numerador y denominador. Entonces, tenemos que el numerador en las impropias son mayores que el denominador. Son mayor que el denominador. Y por lo tanto, la fracción es mayor que la unidad. Fracciones aparentes. Las fracciones aparentes también son resultados, o bueno, obtenemos resultados con números enteros, ¿no? Sin embargo, podemos ir a partir de un factor multiplicador, aumentando o disminuyendo tanto el numerador como el denominador. En este caso, por ejemplo, si nosotros decimos 12 sextos, ¿cierto? 12 sextos es igual a 2, pero también podemos hallar otra igualdad. ¿Qué igualdad podríamos hallar? Dividido entre 3, por ejemplo. El factor en este caso podría ser 3. Si yo tengo 12, lo divido entre 3 y tengo 6, lo divido entre 3, ¿cuál va a ser la nueva fracción? Será 4 medios. Entonces, quiere decir que 12 sextos es igual a 2, pero también es igual a 4 medios. Es igual a 4 medios. Y a estos tres se denominaría fracciones aparentes, ¿no? Tanto 12 sextos como 4 medios serían fracciones aparentes. Aparentan ser una fracción, pero en realidad el resultado final, después de la simplificación, es un número entero, ya sea negativo o positivo. Ojo, eso es indiferente. Aquí se está utilizando para estos ejemplos, obviamente positivos, porque no vamos a hacer fracciones con elementos que no existen, ¿no es cierto? Negativos. Bueno, entonces recordando un poquito de esto, números reales, estas definiciones las vamos a dejar para otra. Bueno, esto lo van a ir repasando ustedes. Vamos a ir directamente a los ejercicios. A pesar de que aquí ya hemos visto en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué son los números reales? Sería lo más grande ya directamente. Primero tenemos el conjunto de los números naturales, posteriormente tenemos el conjunto de los números enteros y números racionales, que engloban a los enteros y a los naturales. Están los irracionales y en total en ellos tenemos los números eh, reales, ¿no? No sé si me da para hacer un pequeño gráfico. Primero tuviéramos los naturales, conjunto de los naturales. Posteriormente de los naturales tenemos los números enteros, ¿no? Los enteros representados con una Z. Posteriormente de los enteros tenemos algo denominado como los racionales, ¿no? Los racionales, los números racionales que engloban tanto los enteros como los naturales. Pero también tenemos ahí al ladito a los irracionales, ¿no? En algunos libros se vienen con una I. Y por último tenemos a los reales, ¿no? Ahí están los números reales. Bien, entonces solamente eso para recordar. Los números naturales, ya hemos hablado, son aquellos que antiguamente se presentaron a partir de la naturaleza. El ser humano los ha ido descubriendo de todo aquello que ha ido observando. Los números enteros, bueno, los números enteros son conjuntos de números tanto
negativos como positivos. ¿Y de dónde surgen? De la experimentación, ¿ya? De la experimentación. Antiguamente, cuando se tenía, por ejemplo, operaciones matemáticas algebraicas con signos negativos, no los resolvían. Si aparecía un signo negativo, ahí lo dejaban. Y se decía que ese ejercicio era irresoluble, o sea que no tenía solución. Obviamente porque ellos no consideraban que una cantidad en aquella época, ¿no? Les estoy hablando de siglos atrás, no se consideraba que los negativos tuviesen algún valor, porque al ser negativos se supone que no existe, no tienes ningún valor. Por lo tanto, ellos no querían tomar en cuenta nada relacionado a los números o a los valores negativos y solamente trabajaban con valores positivos. Pero ahora sabemos que no es así, e incluso tenemos los números imaginarios. Después tenemos los números enteros y con los números enteros vamos a empezar a realizar algunas operaciones. Este cuadrito de aquí, que es la ley de signos, ustedes lo tienen que ir ya aprendiendo de memoria. Y se supone que hasta estas alturas ustedes ya más o menos lo dominan, ¿no? No se olviden que la ley de signos para las sumas es diferente a la ley de signos de la multiplicación. En la ley de signos de sumas, si bien se parece a este cuadrito, ¿cierto? Se parece a este cuadrito de acá, pero tomamos en cuenta las cantidades, ¿no es cierto? Porque siempre domina el signo del mayor, del que tenga el mayor valor numérico. En cambio, la multiplicación, indiferentemente de si es un número grande o un número pequeño, tomamos en cuenta lo siguiente: más por más me da más, menos por menos me da más, menos por más me da menos y más por menos me da menos. Resumido, podríamos decir que signos iguales me dan como resultado signo positivo y signos diferentes me dan como resultado un signo negativo, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el ejercicio 27 que ya está resuelto, nos ha dado 6. Vamos a resolver el ejercicio 27. Tenemos de la práctica, pero ¿no? Ejercicio 27 de la práctica. En el ejercicio 27 de la práctica tenemos lo siguiente. Nos dice, voy a ampliar esto, por favor, para que se pueda observar mejor. Ahí. Bien. En este ejercicio tenemos tres signos de agrupación. Tres signos de agrupación. Y como anteriormente ya he mencionado, primero debemos resolver lo que va por dentro del signo de agrupación. ¿Ya? Siempre se resuelve lo que va primero por dentro del signo de agrupación. Ahora, ustedes pueden resolverlo como mejor les plazca. Es decir, dentro del signo de agrupación, si quiero resolverlo empezando por dos números y luego sumo el tercero, o puedo sumar los tres de golpe, etcétera, los que les convenga a ustedes, ya lo que les convenga. Pero siempre he aconsejado tratar de hacer una sumativa escalonada para no equivocarnos en los signos. ¿Por qué? En este tipo de operaciones, lo más fácil es equivocarse en el signo. Así de fácil que parece, pero se pueden equivocar en el signo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado simplemente en eso. Vamos a iniciar con el primer paréntesis, ¿no? Con el primero. Entonces, tenemos este primer paréntesis aquí y nos indica lo siguiente. 9, ¿ya? Voy a tomar en cuenta todo lo que está dentro del. Voy a colocar C es igual, menos, paréntesis, y ahora tengo 9 menos 7. 9 menos 7. Entonces, pueden hacer lo que les había mencionado. Pueden iniciar con 9 menos 7. Por lógica, 9 menos 7 es 2 positivo, ¿no es cierto? Si tengo 9, le resto 7 y me queda 2. 9 tiene signo positivo. Y como anteriormente ya he mencionado, en las sumas, el signo del mayor valor numérico es el que domina. Por lo tanto, más 9, aquí puedo hacer operación auxiliar, más 9 menos 7 es igual a más 2. Y se registra únicamente el 2 porque el signo positivo por delante se considera sobreentendido. Ahora, ese más 2 tendría que sumarle con más 3. Más 3, ahí lo vamos a mantener. Vamos a hacer de cuenta que estamos yendo paso a paso. Posteriormente van a ir adelantando ustedes, no hay ningún problema. Ahorita vayamos yendo paso a pasito.
Nos sigue más, tengo paréntesis, paréntesis, y dentro del signo, aquí dentro del signo, uy, creo que es utilizar este bolígrafo, ¿sí? Borrar, paréntesis, y aquí lo propio, ¿no? Podemos empezar por estos dos, y dejamos el 14 de lado, como quiera. Entonces aquí decimos menos 15 más 20. Si yo tengo menos 15 más 20, el mayor es 20, por lo tanto, al restar signos diferentes, se restan los valores y domina el signo del mayor. Y será 5 positivo, ¿no? 5 positivo de estos dos. Más 14, cierro el paréntesis. Esta parte se entiende, ¿no? Si tienen alguna duda, señoritas, por favor, no pregunten, pregunten, ¿ah? Le pueden consultar cuantas veces quieran. Bueno, continuamos entonces. Tenemos el siguiente. Pasamos menos paréntesis. Ahora ya estamos en esto. Menos 5 menos 7. Cuando los signos son iguales en la suma de cantidades numéricas, el valor o se mantiene el signo, pero las cantidades se suman, ¿no es cierto? En este caso, el resultado va a ser negativo porque ambos tienen signo negativo y los valores se suman. 5 más 7 nos da 2. Cerramos el paréntesis. Bueno, ya tenemos una primera línea de operación. Continuemos. C es igual a menos, ahora dentro del primer paréntesis voy a resolver esa suma que es 2 más 3 me da 5. Más, resolvemos la suma que está dentro de este signo de agrupación, el segundo, y será 5 más 14 me da 19. Cierro paréntesis y aquí ya puedo multiplicar. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar este signo por el signo que está dentro del paréntesis, ¿no? Para eliminar el signo de agrupación. Y para eliminar el signo de agrupación, digo menos por menos y eso está aquí arriba en la multiplicación de signos. Por lo tanto, menos por menos me va a dar un más. ¿Más quién? Más 12. Y fíjense que ya hemos eliminado el primer signo de agrupación. Entonces, debemos realizar el mismo procedimiento, pero en este caso, como los signos son positivos en el primer signo de agrupación y en el segundo también es positivo, son positivos, no hay ningún problema, puede desaparecer el signo de agrupación al multiplicarse. C es igual a menos por más, me da menos 5, más por más me da más 19 y por último más 12. Bueno, ahora nos queda hacer una suma escalonada. Primero podemos sumar, si quieren, estos dos y el resultado sumamos con el tercer número que quedará suelto. Menos 5 más 19 me da como resultado 14, ¿no? Porque estamos restando y el mayor es 19. En la resta de números, el signo del mayor valor numérico es el que domina, ¿no? Y termina como el resultado. Aquí será más 14, pero ya hemos hablado de que este signo positivo por delante no se registra, se sobreentiende, ¿no? Al sobreentenderse, quitamos ese signo. Más 14 más 12. Por último, será igual a esta pequeña suma y tenemos 14 más 12, que en total son 26. Y con esto tenemos el resultado del primer ejercicio. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que hacer es responder, aquí está el resultado. Muy bien, marcamos eso. Y hasta ahí habríamos terminado el primer ejercicio. Entonces, hasta aquí, a ver, ¿quiénes todavía se encuentran en línea? Nancy, ¿habrá alguna duda o una consulta respecto a esto que estamos observando o ya está claro? Nancy.
Vamos a continuar entonces. Están muy tímidas las señoritas hoy. Vamos a ver el ejercicio número 28. En el ejercicio número 28, ¿ya? Tenemos varios signos de agrupación y lo propio. Como anteriormente ya hemos hablado, siempre se resuelve por primero el signo o todo lo que está dentro del signo de agrupación. En este caso nos dicen que O es igual a toda esta expresión aritmética y lo que vamos a hacer es ir reduciendo las operaciones del signo de agrupación. Copiamos O es igual a -8 menos, abro paréntesis y resuelvo primero lo que está aquí. Eso es lo primero que tenemos que resolver. Y el resultado de -7 más 9 es 2 positivo. ¿Ya? 2 positivo. En este caso, si esto lo represento gráficamente, ¿no? A diferencia de, de la multiplicación de signos, si yo tengo más 9 sería mayor porque es un valor numérico más grande y el -7 sería más pequeño. Entonces, hay, por ejemplo, ejemplos o resultados que nos dicen, si yo tengo este valor pequeño y este otro, o un valor mayor y un valor pequeño, en la suma, el resultado siempre va a ser del mayor, ¿no? Y los valores numéricos se restan. En todo caso, 2. 9 menos 7 es 2. Y así, ¿no? Sucesivamente. Podemos ver muchos de estos ejemplos en todo tipo de libros. Sin embargo, lo único que tenemos que recordar es que cuando tengamos signos diferentes, se restan las cantidades numéricas y el valor o el signo tiene el valor o el signo corresponde al número de mayor cantidad numérica. En este caso sería 9, más, ¿no? El resultado es más 2. Cerramos el paréntesis, más, abrimos paréntesis, y aquí vamos a resolver nuevamente. 6 menos 4 nos da, perdón, que 6 menos 4 nos da 2 menos 8. Cierro el paréntesis, abro paréntesis, nuevamente, y aquí de nuevo vamos a resolver estos dos de aquí. Y como ya hemos observado, tenemos dos números de signos iguales, por lo tanto las cantidades se van a sumar y tendríamos 28 menos 28 más 14. Cierro paréntesis. Continuamos entonces. Siguiente línea de operación. 0 es igual a -8. Aquí ya podemos eliminar el signo de agrupación multiplicando este signo por el signo que está dentro del signo de agrupación. Y este signo es positivo, más 2. Por lo tanto, menos por más me da menos, ¿no? Menos por más me da menos. ¿Menos quién? Menos 2. Y vamos a resolver aquí la operación que está dentro del signo de agrupación, esta, y tenemos más paréntesis, 2 menos 8 me da menos 6. Menos, y lo propio, aquí vamos a resolver esa operación y tenemos menos 28 más 14. Básicamente 28 es el doble de 14, por lo tanto, como es negativo, el resultado será menos 14, ¿no? Menos 14. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer paréntesis, a multiplicar el signo que está por fuera del signo de agrupación. En este caso, más multiplicaré por menos y aquí menos multiplicaré por menos. Aquí nos queda O es igual a -8 menos 2, más por menos me da -6, menos por menos me da más 14. Podemos ir realizando operaciones de sumas consecutivas, como quieran. Pueden resolver ustedes estos dos primero o resolver estos tres, ya que tienen el mismo signo, y posteriormente restar el más 14, como quieran. O sea, como ya he mencionado, es indiferente, porque en este caso, por las propiedades anteriores que ya hemos visto, por ejemplo, asociativa de orden conmutativo, el resultado va a ser el mismo. Si yo, en este caso, voy a tomar los tres negativos, o será igual
será igual a menos 10 menos 16, ¿no? Los tres negativos, más 14. Y aquí, obviamente, nuevamente, vamos a realizar operaciones y tenemos que O es igual a la diferencia entre menos 16 y más 14, que nos da como resultado menos 2. Menos 2. Ahora, aquí tenemos que es O es igual a 8 y B es igual a 12, ¿no? Entonces, tenemos que ir revisando esta situación. No necesariamente significa que la operación esté mal. Puede ser que aquí haya alguna falla, eso lo vamos a ir corrigiendo con ustedes en el momento, en esta sección, pero vamos a ir revisando. Revisemos de todos modos la operación. Nuevamente, menos 8, menos, aquí tenemos como resultado 2 positivo. Siguiente, tenemos 2 positivo menos 8. Hasta ahí vamos bien. Menos, aquí tenemos menos 15 menos 23, nos da como resultado, momento, aquí está la variación, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál fue el error? Aquí, este número, no es 28, sino es 38. Muy bien, entonces, 38. ¿Aquí qué número tendría que venir? Abajo, la resta sería 24. Y lo propio aquí, ¿no? Este 24 baja, tenemos 24, 24 y hacemos la resta en este caso. ¿Cuánto nos queda? De 16 a 24. Ahora sí. Y obviamente también va a cambiar el signo, porque a diferencia del anterior resultado, aquí 24 es positivo y mayor que 16. Por lo tanto, el resultado será más 8. Pero como ya anteriormente hemos hablado, el signo positivo no se coloca delante del número porque se sobreentiende que es positivo. Agarramos esto y marcamos aquí directamente. El resultado es el inciso A. Muy bien. Entonces, fíjense que como en mi caso, por ejemplo, a veces por ir resolviendo rápido podemos comernos un numerito, ¿no? No necesariamente por una falla, sino simplemente por ir a hacer las cosas rápido, ya sea un número o un signo y el resultado puede variar completamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repasar el ejercicio. Si ya hemos terminado, no está de más darle una revisión, porque no se olviden que en el momento del examen ustedes van a tener 5 posibilidades, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Y puede ser que por la mala suerte justamente se hayan equivocado en un signo, pero ese error específicamente da un resultado que sí está entre las posibilidades. Y nosotros al ver eso decimos, uy, qué bien, ese es el inciso D, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar nuevamente. Lleva un poquito de tiempo, pero ustedes para estos exámenes van a tener 2 horas. En esas 2 horas ustedes tienen que dedicarse a resolver y a revisar, resolver y revisar, resolver y revisar. Bien, continuemos entonces. Posteriormente tenemos divisiones, divisiones de números enteros, ¿no? Las divisiones de números enteros. Para las divisiones, fíjense aquí por favor en esta parte. ¿Sí? Tienen una ley de signos. Básicamente es similar a la de la multiplicación. ¿Y por qué? Porque ya desde primaria a nosotros nos han enseñado que la multiplicación y la división son operaciones inversas, es decir, una es inversa de la otra, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ley de signos en el caso tanto de la multiplicación como la división aplican las mismas propiedades, es decir, las mismas características. Cuando tengo yo más dividido entre más, el resultado va a ser positivo también. Si tengo menos dividido entre menos, el resultado va a ser menos. Si tengo signos diferentes divididos, el resultado va a ser negativo. La división de signos iguales me da positivo. La división de signos diferentes me da negativo.
¿no? Podemos agrupar, por ejemplo, división de signos diferentes me da como resultado negativo. Y la división de signos iguales me da como resultado positivo. De hecho, la mayor parte de los textos en secundaria los dividen de esta forma, ¿no? Es decir, es más fácil trabajar con ellos pensando de que si yo tengo signos iguales, el resultado me va a ser positivo y si tengo signos diferentes, el resultado me va a salir negativo. Se recuerda mucho más fácil que decir más por más o más dividido entre más, menos dividido entre menos, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de la división? Tenemos al dividendo, tenemos al divisor y cociente. Entonces, nuevamente, tenemos dividendo, divisor y cociente. Anteriormente ya ustedes han observado que se puede dividir, al igual que la multiplicación, podemos hacerla de forma horizontal, pero también de forma vertical en la multiplicación, ¿no es cierto? La suma lo propio. Podemos sumar de forma horizontal, pero también podemos sumar de forma vertical. Eso dependerá de la cantidad de dígitos que tengan nuestros números, ¿no? Como estamos hablando de aritmética y sistemas numéricos, en este caso, cuando hablamos de divisiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de divisiones, estamos hablando de una representación numérica de la fracción de un número determinado, ¿no? Entonces, dividir significa fraccionar también, fraccionar. Puedo representarla en forma de fracción, puedo representarla en forma de lo que nosotros conocemos comúnmente, que está aquí arriba, ¿no? Podemos representarla de esta forma, podemos representar la forma de fracción, un número a sobre b, o puedo representarlo de esta forma, ¿no? Horizontal. Eso es indiferente. No hay ninguna diferencia. El resultado siempre va a ser el mismo. Simplemente que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de realizar las operaciones, los signos sobre todo. Más allá de los números, los signos. En estos casos, por ejemplo, tenemos ejemplos bastante sencillos, como lo dicen, más 18 dividido entre menos 6 me da como resultado menos 3. Sabemos que 18 entre 6 es 3, pero lo relevante en este caso es el signo. Es decir, signos diferentes, la división de signos diferentes me da como resultado un signo negativo. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, más 63 dividido entre más 9, el resultado es más 7, más 7. Pero básicamente de lo que esto se trata es de recordar la ley de signos para esta operación, para esta eh, operación básica o fundamental, perdón. Muy bien. Entonces pasemos al ejercicio 29. Y en el ejercicio 29. Y en el ejercicio 29 vamos a ir desarrollando las multiplicaciones, o perdón, las divisiones a partir de los, ¿no? Si lo represento yo esto en forma de fracción, básicamente me quedaría de la siguiente manera. Esto quedaría como menos 28 dividido entre más 7. Obviamente recordando que el 7 positivo no registra su signo porque se sobreentiende. Ahora, ¿cómo trabajamos los signos? Si yo tengo aquí, voy a colocar nomás el más para recordar. Si tengo menos dividido entre más, sabemos que el resultado va a ser negativo. Y tengo 28, raya de fracción 7. Pero ya no anoto los dos signos, sino anoto el resultado de la división de ambos signos. Y el resultado será menos dividido entre más es menos, ¿no? Menos dividido entre más es menos. Entonces, dicho eso, ese signo se debe colocar siempre a la altura de la línea de fracción, ¿ya? A la línea de fracción. Muchas veces lo que hacemos es colocar este signo por aquí, ¿no? Y está mal. O a veces lo colocamos muy abajo, así, y también está muy mal. O a veces lo que hacen es muy pegado. Ya casi ni se distingue entre lo que es el signo y la línea de fracción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar sus prácticos y demás,
el signo debe estar a la altura de la línea de fracción y a la altura del signo de igualdad. Sí corresponde, sí corresponde. Pero este signo siempre, el resultado debe estar a la altura de la línea de fracción. Entonces, dicho eso, lo único que hacen es dividir, ¿no? Dividimos entonces 28 dividido 28 dividido 7. Pueden ustedes trabajar con fracciones como quieran, pero es ya decisión de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué colocamos aquí? Menos, no nos olvidemos, este signo tiene que estar a la altura del signo de igualdad, menos 4. Ya tenemos el primero. Segundo, lo mismo, podemos trabajarlo de esta forma, en forma de fracción. Colocamos a menos 54, voy a colocar con otro colorcito. Voy a trabajar con esto. Menos 54, todo sobre menos 2. Fíjense ahora que ambos tienen signos negativos. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos dividido entre menos me da más. Pero obviamente el signo positivo ya no se anota, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado. El signo positivo ya no se anota. Entonces, borramos y colocamos 54 dividido 2. Y esto será igual a 54 entre 2, 27. Listo. Tenemos el segundo resultado. Tercero, si lo trabajamos en forma de fracción, nuevamente tendremos más 49, pero como 49 es positivo, ya no voy a registrar o no voy a anotar el signo positivo. Y abajo también tengo 7 positivo, por lo tanto, no es necesario que anotemos el signo positivo, pero sabemos que ambos son positivos. Por lo tanto, multiplico los signos y más, por lógica, me da más, o más dividido más me da más. No voy a anotarlo porque se sobreentiende. Y lo único que hacemos es dividir 49 entre 7, que nos da el mismo resultado que el denominador, ¿no es cierto? 7. Y aquí ustedes registrarán 7. Listo. Y entonces podemos ir resolviendo de la misma forma estos otros dos ejercicios. Ya eso lo dejamos para ustedes. Van a ir completando, por favor, el inciso D y el inciso E. Tienen que ir completando y vamos a ir bajando de a poquito para continuar con la explicación. Aquí se nos menciona algo muy importante, el orden de las operaciones. ¿Cuál es el orden correcto de las operaciones? El orden de las operaciones básicamente debemos seguir el siguiente orden. Primero se deben resolver las potencias y raíces, potencias y raíces, siempre y cuando éstas aparezcan en la expresión aritmética que vamos a desarrollar. Segundo, debemos resolver las multiplicaciones y las divisiones. Segundo, se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, resolvemos las sumas y las restas. ¿Ya? Ese es el orden que se debe seguir. No todas las expresiones, como en los anteriores que hemos ido resolviendo, tienen todas las operaciones. Raíces, potencias, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. No todos. Pero puede ser que en algunos casos aparezcan uno o dos con todas estas operaciones y nosotros ya sabemos cuál es el orden. Primero resolvemos las potencias y las raíces, posteriormente resolvemos todo lo que son multiplicaciones y divisiones y por último resolvemos sumas y restas. Vamos a ver entonces algún ejemplo de esto. En este caso, por ejemplo, resolvemos la expresión matemática. Debemos resolver esta expresión matemática. ¿Cuántas operaciones tenemos? Solamente las fundamentales. Por ejemplo, está menos, es decir, resta, multiplicación, división y suma. Entonces, no existen potencias, no hay, pero tampoco hay raíces. Por lo tanto, al no haber esto ni esto, no nos preocupamos por eso. No hay potencias ni raíces. Segundo, ¿cuál era el segundo paso? Multiplicaciones y divisiones.
multiplicaciones y divisiones, ¿no es cierto? Multiplicar y dividir. Entonces, si todavía hay alguna duda, pueden fijarse en sus ejemplos que están acá resueltos y en los ejemplos resueltos pues ya les van dando alguna linealidad del cómo se debe resolver esto. Pero siempre hay una pregunta en este caso. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4 multiplicaciones consecutivas? Entonces, ¿cuál multiplico primero? Pero en la multiplicación no se olviden de algo. El orden de los factores no va a alterar el producto. Pero ¿qué pasa si tengo multiplicación, división, multiplicación, división, multiplicación, división, así intercalado? Entonces, ahí debemos seguir una convencionalidad que se tiene. Cuando se habla de convencionalidades, es básicamente como un acuerdo que se ha dado hace muchísimo tiempo atrás por los expertos en el área de matemática y ellos han indicado de que primero vamos a resolver en esta dirección cuando se tengan ejercicios de ese tipo, en esa dirección. Entonces, viendo eso, tendré primero que resolver en esta dirección estos dos, esta multiplicación, porque el orden me dice primero resolver multiplicaciones y divisiones, pero aquí yo tengo multiplicación y división. ¿Cuál resuelvo primero? ¿La multiplicación o la división? Resuelvo en este orden, ¿no? En ese orden, de izquierda a derecha, y lo primero que tengo que resolver es la multiplicación. Al resolver la multiplicación, aquí tendré P es igual a 15 menos 6 por 4 o 4 por 6, 24 dividido 3 más 8, ¿no? Continuamos entonces, pero en este caso ahora vamos a resolver esta división, porque seguimos estando dentro del segundo grupo. P es igual a 15. ¿Cuánto me da? 24 dividido 3. Señoritas, Nancy. 8, ¿no? Por lo tanto, aquí será menos 8. No nos olvidemos que menos 24 dividido 3 tiene esta forma, ¿no? Menos 24 dividido 3. Y aquí el resultado sería menos 24 dividido 3, que es igual a 8, menos 8. Menos 8. Más 8, ¿no? Más 8. Ahora continuamos y tenemos que P es igual y vamos a resolver. Fíjense que aquí tenemos dos elementos exactamente iguales, pero de signos contrarios. ¿Qué ocurre cuando tenemos eso? Básicamente, cuando tenemos eso, la resta o la suma, la resta en todo caso queda 0, ¿no es cierto? Queda 0. Por lo tanto, tenemos 15 menos o más, como quieran, menos, más, menos, 0. Más, menos 0. Pero como en la suma y en la resta el 0 es el elemento neutro, automáticamente nuestro resultado será P igual a 15. Buscamos aquí entre los incisos correctos y tenemos que A es igual a 15, inciso A. Muy bien. Entonces, de nuevo, cuando tengamos operaciones como en este caso de multiplicación y división intercalada, vamos a seguir esta regla. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿ya? Y vamos a ir resolviendo en ese sentido. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos que resolvemos la expresión matemática, nos dice. Ya. Tenemos que T, aquí lo propio, tenemos una división y posteriormente una multiplicación. Lo mismo, como en el anterior caso, aquí lo que tenemos que hacer es resolver primero multiplicaciones y divisiones, pero de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí anotaré T
es igual a 6 y voy a resolver primero esta división. 21 dividido 3, ¿cuánto me da? 21 dividido 3 me da 7. Será más 7. Más 7 por 2. Menos 8. Ahí está. Continuemos entonces la segunda. Seguimos en la segunda, perdón, en el segundo nivel de jerarquía que nos dice que debemos resolver multiplicaciones. Así que el siguiente paso será t es igual a 6 y 7 por 2 es 14. Por lo tanto será más 14 menos 8. Bueno, ahora lo que debemos hacer es sumar y posteriormente restar, ¿no? T, vamos a sumar estos dos y luego vamos a restar el resultado menos 8. Tenemos que 6 más 14 es 20 menos 8. 20 menos 8. Por último, t será igual a la diferencia entre 20 y menos 8. Como resultado tenemos 12. Y buscamos entre las posibles respuestas y tenemos que el resultado es el inciso B. ¿No es cierto? Es el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como en el anterior caso, cuando tenemos operaciones de división, multiplicación, operación, multiplicación, división, multiplicación o multiplicación, división intercalado, debemos ir siempre de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Bien, hasta aquí hemos ido desarrollando algunas operaciones y vamos a ver qué es lo que nos queda. Fracciones nos dice. Las fracciones también llamadas números racionales, eso ya anteriormente hemos hablado, ¿no? O quebrados, también se denominan quebrados. Ya habíamos indicado que una fracción está compuesta por dos elementos que pertenecen a los números enteros, ¿no? El número que va arriba de la fracción se llama numerador y el número que va abajo de la fracción, de la línea de fracción, se llama denominador. El denominador siempre debe ser diferente de cero. Ojo, para que sea un número racional, el denominador siempre debe ser diferente de cero. Este número siempre debe ser diferente de cero. Nunca puede ser, B siempre debe ser diferente de cero. Caso contrario, se convierte en una indeterminación. Y eso lo vemos en cálculo, no en aritmética, mucho menos en álgebra. Bien, recordando un poquito, aquí les colocan, por ejemplo, ¿qué es una fracción mixta? Son aquellas fracciones en las cuales se combina un número entero y una fracción en el mismo número. Ustedes más o menos han visto ejemplos como ese a ver, vamos a poner uno aquí así, de dos enteros, tres medios. Ya, dos enteros, tres medios. Sí, dos enteros, tres medios. Siguiendo la propiedad que me están describiendo aquí, en todo caso yo tendría que asimilar que C es igual a 2, R es igual a 3 y D es igual a 2, ¿no es cierto? O sea, póngale que sea 2, 3, 1, no importa, 5 si quieren, es indiferente. Simplemente estamos dando un ejemplo. Si yo aplico esta propiedad que me han dado acá a esta fracción mixta, el resultado tendría que ser, abro paréntesis, multiplico, que es D, que es 2, por C, que sería 2 también, cierro paréntesis, y sumo R, que es 3, y todo sobre D, que es 2. El resultado aquí en una sola fracción, ya no fracción mixta, porque aquí voy a definir si es fracción propia o impropia, ¿no es cierto? Me va a dar ¿cuánto? Me da 2 por 2, me da 4 más 3, todo sobre 2, y eso es igual a 7 medios. A esta fracción se la denomina propia o impropia. Esta fracción de acá.
es una fracción propia o impropia. Anteriormente hemos visto las definiciones de estas dos, de qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia. Y obviamente en este caso en particular, esta es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque básicamente el numerador es mayor, ¿no es cierto? Mayor que la unidad. Bueno, el resultado en todo caso es mayor, el numerador es mayor que el denominador y el resultado es mayor que la unidad. Por eso teníamos dos enteros, tres medios. Bueno, de hecho, en este caso simplemente estamos aplicando esta propiedad, ¿ya? Esa propiedad. Ahora, ¿podemos aplicar lo mismo para la división? Sí, y aquí básicamente nos están mostrando cuál sería el resultado. El cociente sería C, el residuo sería R y el divisor sería D. ¿No es cierto? El divisor sería D. Vamos continuando. Aplicación entonces de las fracciones, ¿no? Para la aplicación de las fracciones. Por lo general las fracciones se trabajan a partir de figuras geométricas y estas figuras geométricas tienen una división, la división de un número determinado de elementos, es decir, dividimos a una figura en un número determinado de figuras más pequeñas, las cuales por lógica deben ser exactamente iguales o caso contrario no tendrían la validez, ¿no? Entonces, eso sí, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con figuras geométricas porque cuando yo divido una figura geométrica en un número de partes, esas partes tienen que ser exactamente iguales. Caso contrario, no estaría dividiendo en fracciones iguales, ¿no? Las pequeñas partes serían diferentes una de la otra, por lo tanto ya no serían fracciones. ¿A qué me refiero? A ver, voy a poner un ejemplo gráfico. Si yo tengo una circunferencia y a la circunferencia la divido en dos, sigue siendo una... ¿Qué dibujo más horrible? Si a la circunferencia la divido en dos, Dios mío, qué pulso. Si la dividimos en dos, sigue siendo, cada una de ellas equivale a un medio. Porque vamos a hacer de cuenta que son mitades exactas, mitades perfectas. Pero, ¿qué pasa si, como hace momento, yo divido esto de esta forma? ¿Será que aún siguen siendo un medio y un medio? No. O sea, si nosotros nos vamos a basar específicamente en el gráfico, esta sección no es un medio, no es un medio. Esa sección de repente sea dos o un tercio y esta otra sección sean dos tercios. No son iguales, ¿no es cierto? No son iguales. Pero ¿cómo yo puedo saber y definir exactamente que esta sección que no está eh, remarcada es dos tercios? Si para poder dividir un objeto en tres partes iguales, es decir, si yo tengo una circunferencia y esa circunferencia tiene que tener tres partes exactamente iguales, bueno, pues utilizaré mm, una regla simple, ¿no? Ángulo 60 grados, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Aquí hay 60 grados, 60 grados y 60 grados. Eso significa que cada una de estas partes son exactamente iguales, ¿no? Cada sección es igual. Y ahora, recién en este caso, yo puedo indicar y, y remarcar que esta sección que está pintada es un tercio. Ahora sí puedo decir que es un tercio, porque lo estoy demostrando matemáticamente con el ángulo o la abertura de cada una de estas secciones. Y la sumatoria de estas dos secciones, yo puedo indicar que son dos tercios, dos de tres partes. Pero en este caso en particular no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque para empezar, si yo divido en tres partes iguales, nada me asegura que esta parte sea exactamente igual a la primera, al sector circular que tenemos aquí arriba o al sector circular que tenemos aquí abajo. Nada me asegura eso.
Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de trabajar con figuras geométricas y hacer la representación de fracciones o expresiones similares, ¿ya? Por eso, y en muchos casos se utiliza, en este caso, por ejemplo, este triángulo, ¿ya? Vamos a analizarlo si realmente es correcto trabajar con un triángulo y dividirlo de esa forma, o de repente podríamos haber utilizado otra figura geométrica y trabajarlo de una forma diferente. En el primer caso sí está correcto. Tenemos una circunferencia y esta circunferencia se ha dividido en ¿cuántas partes? En uno, dos, tres, cuatro y cinco partes, ¿no? Esta circunferencia tiene cinco partes en total. Cada una de ellas representa a un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. Cada partecita de esta circunferencia representa un quinto de ella. Pero, ¿y eso qué tiene? ¿Qué nos asegura? Que la parte que está pintada es básicamente un quinto más un quinto más un quinto. Esa es la parte que está pintada, porque estamos sumando las tres partes. Y como tenemos suma de fracciones homogéneas, ¿y a qué se denominan fracciones homogéneas? Son homogéneas aquellas fracciones que tienen el mismo denominador, como en este caso. Cuando ocurre esto, automáticamente ustedes tienen que decir, bueno, coloco el denominador común, que es 5, y sumo los numeradores. 1 más 1 más 1. Y 1 más 1 más 1 es 3 quintos. Y básicamente de ahí o de aquí es de donde sale este resultado, 3 quintos, ¿ya? De la suma de cada una de estas partes, ¿no? Ahora, nos dice, realizamos la ampliación. Realizamos la ampliación. ¿Qué es ampliar? Ampliar es como darle zoom a una imagen, darle zoom, ampliar. Por lo tanto, para ampliar en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Está multiplicando por un factor multiplicativo. Y ese factor multiplicativo debe aplicarse tanto al numerador como al denominador. Cuando yo quiero ampliar una fracción, jamás debo multiplicar o ampliar solamente al numerador o solamente al denominador. Debo hacerlo a ambos, a ambos. Por lo tanto, si multiplico por 2 al numerador y al denominador, me da 6 décimos. Si multiplico por otro factor al numerador y al denominador, me da 18 treintavos. Y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que se les da en el ejercicio 32, ¿no? En el ejercicio 32 tenemos un medio. Aquí sí, en este triángulo podemos asegurar que esta parte es un medio, o sea, la mitad del triángulo, la mitad del triángulo. Y que esta otra sección también es un medio, es la mitad del triángulo. La parte pintada es la que se representa aquí. Y lo propio, nos están pidiendo la ampliación, la ampliación. Y nos piden ampliar por 5, por 2 y por 7. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La primera ampliación sería 1 por 5. 1 por 5, como resultado me da 5. 2 por 5, como resultado me da 10. Esta sería la primera fracción, 5 décimos. Ahora me indica que esto debo multiplicarlo por 2, tanto el numerador como el denominador. Numerador como el denominador. El numerador, 5 por 2 me da 10. Y 10 por 2 me da 20. 10 por 2 me da 20. Tenemos una nueva fracción. Ahora, esta fracción vamos a volverla a ampliar por otro número, el numerador y el denominador. Por lo tanto, me da 10 por 70, perdón, 10 por 7 me da 70. Y 20 por 7 me da 100, 140. Entonces ya tenemos las fracciones ampliadas de un medio. Bien, ya nos estamos pasando con la horita.
En todo caso, vamos a quedar aquí. Estamos quedando en simplificación de fracciones. Por favor, les pido que vayan repasando toda esta sección y la próxima clase damos continuidad a lo que estamos viendo. En la medida de las posibilidades, vayan resolviendo ya los ejercicios y en las clases siguientes, por favor, si tienen alguna duda, tienen que hacerlas conocer en la clase para que vayamos resolviéndolo y así todos compartamos ideas respecto a lo que estamos haciendo. Sin embargo, necesito más participación de ustedes, señoritas, porque solamente están atendiendo esto y no sé la verdad si están comprendiendo porque tampoco expresan su opinión. ¿Ya? Vamos a quedar entonces en simplificación de fracciones. Muy bien. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Nancy. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego.